Eh, bueno, buenas noches, Buenas noches. compañeros y compañeras y profesor. Estamos aquí con... Con Martín y Eli. Cállese. Uy, cuando el profesor ve esto. No, estamos los dos. Bueno, vamos a hacer nuestro podcast acerca de la salida que tuvimos a Chuachi. ¿Cuáles fueron nuestras anotaciones? Lo que nos pareció más importante y de qué manera también, digamos que pudimos evidenciar un poco, pues, unos días como es la vida en el campo. Así sea, pues, a solo 40 minutos de Bogotá, que incluso hasta eso es impresionante, o sea, una tan corta distancia y uno ya puede vivir como esas realidades que se vive como en la ruralidad. Sí, precisamente antes de empezar a grabar, estamos hablando con la mamá de Martín y estamos viendo eso, que a pesar de estar tan cerca de Bogotá, podemos encontrar pues un panorama muy distinto al que estamos acostumbrados. Y Martín decía, bueno, pero incluso este campesinado o esta forma de campo que está cerca de Bogotá también es muy distinta a otros sitios que pueden quedar más lejos y demás. Pero igual creo, y creo que así también lo estaba pensando Martín, que es muy importante para nosotros al menos tener un acercamiento como estos en la carrera. De verdad que pudimos darnos cuenta de muchas cosas, creo yo. Sí, digamos que uno, por lo menos en la naturalidad que tiene, al menos la carrera de economía y en general la carrera de las facultades que se ofrecen ahí, pues todo es como muy numérico, todo es desde un ámbito del desarrollo, de ver de qué manera el crecimiento económico está correlacionado, digamos que con toda la conexión industrial y financiera, y uno también deja de lado, o sea, claro, o sea, se entiende el tema de lo agrícola, pero no se vive en sí. Entonces, por lo menos además, solo el hecho de ver los paisajes, el primer día cuando llegamos al páramo, ya es una cosa totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver todo el tiempo acá. Incluso la nacional, que puede llegar a tener espacios como con árboles y demás, no llega a ser siquiera similar a lo que uno puede experimentar en esos espacios. Sí, entonces pues arranquemos por ahí. El páramo. El páramo fue como lo más, pues, del comienzo del viaje, más allá de que empezamos tarde el día, porque, pues, por lo menos yo me levanté tarde, teníamos que llegar a las 10:30, pues, no. Yo me levanté tarde, Santiago, sí, en algún momento también de eso, Santiago también se demoró. Sí, también. Pero más allá de esto, llegamos al páramo. Creo que fue algo muy bonito, ¿cierto? Sí, de hecho en un primer momento con Elian saliendo, ya finalizando la caminata del páramo, alcanzamos a hablar con una señora que vivía ahí literalmente a la entrada del páramo y nos comentaba un poco como de la experiencia que se vivía ahí. Es como esa paz también que se siente en un lugar tan bonito y tan lleno de recursos naturales como los del páramo. Además también hablando un poco, era también la interconexión que puede llegar a tener incluso el páramo con otras partes del mundo, lo que nos mencionaban las guías, cuando decían que había arena del Sahara. Yo decía, me sorprendía un montón, era como, o sea, ¿cómo es posible que la arena de miles y miles de kilómetros de distancia llegue a un lugar como estos? Y de qué manera también esos son nutrientes para el hábitat. Entonces esa interconexión continental casi que tiene la naturaleza me parece que es algo muy, muy bonito de apreciar. Sí, es como muy loco pensar en que también como que hay cosas más grandes que uno. Y ver que todo ahí está relacionado con todo. Y que no solo con lo que está ahí, sino lo que decía Martín, que viene incluso desde otros continentes. Eso está... Y más allá de eso, solo la calidad del aire. Que sea tan buena, que es difícil respirar. Porque ya estamos como... No estamos acostumbrados a absorber tanto oxígeno o las plantas que pues para mucha gente puede pasar de, no sé, desapercibido. Y dice, bueno, pero ir allá a ver unas matas ahí. Pero no, ¿se acuerda, digamos, la mata esta, El frailejón peludito, el frailejón prime? El más chimba, uy, sí, era súper, o sea, yo decía, uy, o sea, yo, pues tocando los anteriores frailejones, claro, no eran como tan chéveres, pero es como eso, o sea, hasta qué punto uno puede ver ese tipo incluso o sea, yo no tenía idea de que existían tantos tipos de frailejones. La señora nos mencionaba 96 especies de frailejones, y yo decía, por Dios, o sea, incluso en un hábitat o un ecosistema que es más o menos similar, existen diferentes cepas de una misma planta. Entonces se me hace que eso también es como interesante verlo. Pero bueno, ya pasando un segundo momento, estábamos hablando con Elian también el tema, o sea, uno apenas empezaba a bajar, pues primero uno ya se ha dado cuenta de la dificultad de la caminata, pero más allá de eso también era como que es como... Pero recalquémoslo porque el profesor le está escuchando. Sí, la dificultad. Que es Que el que profesor 4 sepa. kilómetros diarios, primero profe- como 20 kilómetros, pero bueno. Sobre todo la caminata desde el primer día, profe, usted se pasó. Se pasó. Se pasó un poquito. Sí, se pasó un poquito. Pero bueno, estamos hablando con Elian y mencionábamos el tema de niños que tenían menos de 10 años, a lo mucho 7, y caminando o sea, esa caminata que para uno que ya pues, está desarrollado como físicamente, eso es fuerte, o sea, sí. Y también es ver cómo también esas realidades que digamos uno por lo menos en la ciudad no lo vive tan así. Claro, digamos que hay otras condiciones,
pero algo así como caminar o sea, en esa dificultad, no, siento que no, uno no lo vive acá en la ciudad, por ejemplo. No, y es de dos privilegios que uno a veces no interioriza tanto que tenemos aquí en la ciudad, de que por lo menos, digamos, a la hora de escoger colegio, de pronto las personas con más recursos podrán escoger el que le quede más cerca o el que le parezca mejor, pero digamos en una realidad como la del campo, tiene que ser ese colegio porque no hay más. O si se enferman, tienen que ir al hospital que haya porque no hay más. Y es como defiéndanse como pueda, y aún así la persona del campo, digamos, convive con esta realidad, lo normaliza. De cierta forma también será como un sentido al vivir con estos tipos de necesidad, pero a la vez mucho más tranquilo con temas de paz, de no ir tan acelerado por la vida como solemos aquí en la ciudad. Y creo que eso fue muy bonito, que sería como el siguiente punto, que fue cuando llegamos a la casa de Don Oscar. Pues después de esa caminata, Como de 3 horas. hay que recalcar que caminamos mucho, llegamos a donde Oscar, y a mí eso me impactó demasiado, la atención de Don Oscar, de las señoras de la casa. Sí, y la familia de Don Oscar en sí, o sea, siento que es como esa acogida que uno siente quizás como con sus personas, con sus familiares más cercanos, pero son personas que era la primera vez que nos conocíamos entre sí, y ya desde el inicio uno sentía que se sentía como si estuviera de verdad en la casa de alguien pues de suma confianza. Entonces siento que eso también es como algo bonito a recalcar, y es que quizás también por el entorno, como por la mentalidad también que tienen por lo menos la familia de Don Oscar y en general como sus vecinos y sus allegados, que es como acoger al que está, al invitado. Y también el hecho como de por lo menos la alimentación, siento que, o sea, las comidas en general todas estuvieron súper ricas. Excelente. Además, siento solo el hecho de probar, digamos que por lo menos la papa puede ser un producto que no se puede conseguir en el supermercado en Bogotá, pero jamás vas a ver igual que como supo ahí en la casa de Don Oscar y como lo preparaba la esposa del mismo. La comida era algo impresionante, porque la verdad yo no esperé que fuéramos a comer tanto. Pensé que iba a ser un poco más guerrero en ese sentido, porque comimos demasiado. Demasiado. Y lo puedo asegurar por las demás personas, que también todos quedamos repletos, pero también muy, no sé, como muy rico comer así. Sobre todo en la cena, en la última cena creo que fue, que de verdad se esmeraron porque nos gustara lo que nos estaban preparando. O sea, era comida de allá, comida cultivada en la casa de Don Oscar, bajo métodos muy sustentables, muy orgánicos, porque era también un poco la idea de los cultivos de Don Oscar, producir sin tanto químico. Sí, también haciendo punto en eso, siento que uno también, desde la economía al menos, uno siempre ve como el tema del desarrollo, la industrialización, y también observar eso de que es posible como combinar un poco la sostenibilidad ambiental con diferentes formas de cultivo. Entonces, cuando llegábamos a la zona del compostaje, el negocio que tenía esta familia, era como, uy, o sea, se pueden hacer las mismas vainas que puede hacer se me olvida el nombre, salado. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Lo que se riega a las plantas. ¿Abono? Un abono, sí, es un abono, pero un abono sostenible, un abono visto como de una manera mucho más amigable con el medio ambiente, pero también con las comunidades. O sea, siento que el tema que nos contaba de la capa vegetal, o sea, se va deteriorando con el mismo abono químico, y es una propuesta alternativa que también le abre a uno como la cabeza de, o sea, uno también puede como buscar otras formas de hacer lo mismo que se hace usualmente industrial, pero siendo un poco más amigables también con el entorno. Sí, a mí me quedó muy marcado porque pues, mi hermano también se dedica un poco a esta producción orgánica allá en una casa que él tiene por allá en Cogua. Y me quedan muy grabado algunas técnicas que nos mencionaba Don Oscar o del esposo de Doña Rui, que era en la otra finca que pudimos pasar, sobre todo en las horas del almuerzo. Me quedaron grabadas algunas cosas. Una de esas técnicas era la rotación de cultivos, que no fuera solo un monocultivo, porque se iba deteriorando y iba erosionando el suelo. Y pues era algo que yo no había caído en cuenta, que donde se cultivaba papa, ahora no cultiváramos papas, sino cubios, y después de cubios de pronto zanahoria y así, pero que no fuera solo papa. Sí, digamos que ya pasando como a otro tema, mencionábamos también, hablando con Elian, mencionábamos el tema del colegio al que fuimos a visitar, y un poco como relacionándolo con la educación que uno vive usualmente en Bogotá. Pues claro, digamos que hay como
como por lo menos en la universidad, digamos que uno sabe que hay una libertad de expresión supremamente amplia. Y cuando este señor, se me olvida la persona que nos presentó, pero bueno, este señor nos decía que incluso tener el pelo largo allá era algo Sí, como muy anormal, por así decirlo. Digamos que también siento que eso también deja ver un poco de que una cultura que, o sea, son culturas distintas también, y están a solo 40 minutos de la ciudad, o sea, siento que también como esas diferencias son notorias en ese sentido, y pues también lo que nos contaba también el señor era que venían personas de otras veredas, incluso de La Calera, que eran 2 horas de trayecto o más a estudiar ahí. Siento que uno quizás en la ciudad como que no siente tanto ese impacto. Por más de que sí toque madrugar y demás, yo siento que es incluso mucho más difícil, y más incluso cuando empezamos a ver el tema de que los muchachos caminaban por esas veredas, o sea, siento que es también como condiciones distintas que dejan ver. sí, y eso era bien, pues puede que también lo estemos romantizando un poco el hecho de que tengan que ir en esas condiciones al colegio, pero la verdad sí demuestra como mucha berraquera por parte de una persona que tiene que caminar, porque es que nosotros lo caminamos de caminar esas ciudades tan para llegar a estudiar, o sea, el que quiere puede. Sí. También nos mencionaba el tema de la salud, que solo había un centro de atención en Choachí y ni siquiera un centro especializado de salud. Siento que, o sea, claro, digamos que por lo menos en el caso de las personas que viven en esa vereda, pues tienen un poco la facilidad, entre comillas, de poder, digamos que llegar a Bogotá y dirigirse a algún centro médico. Pero yo también me ponía a pensar en ese momento, me acuerdo mucho, yo decía, ¿cómo le tocará a la gente que vive en una vereda, en un municipio súper recóndito de Colombia? O sea, siento que es muchísimo más difícil. O sea, si solo acá hay complejidades en ese aspecto, a 40 minutos de Bogotá, en general, o sea, la vida rural y el tema con la salud, siento que tiene también muchas dificultades. Pero también lo que lo mencionaba ahí el mismo señor, era que existían estas como curanderas, entre comillas. Siento que eso es algo también como muy cultural y muy como antiguo, por así decirlo. Digamos que ya no está recurrente, él lo decía, pero es también como cuáles eran las alternativas hace 50, 60 años para la gente que no tenía un hospital a la mano, pues la curandera, literal. También como esa sabiduría desde el campo para poder como dar un apoyo en los términos de salud. Yo me acuerdo que estando en el colegio tuvimos una conversación porque el señor que nos estaba presentando hablaba sobre la construcción de una carretera, una principal. Hay que comunicar a la vereda con Choachí, si no estaba mal. Por un lado, yo me acuerdo que Martín también mencionaba que pues, la construcción de esta infraestructura pues, puede traer más desarrollo al sector. Podríamos estar hablando de quizás que con esto sean las condiciones para atraer otro tipo de infraestructuras como los hospitales que pueden hacer falta, como más colegios. De pronto mejorar directa e indirectamente la calidad de vida de las personas. Pero también estaba el otro punto de vista, que era el del señor que estaba ahí, que era que no se oponía, al igual que muchas otras personas, a la construcción de esa vía, por lo que de pronto puede significar, porque puede de pronto pasar por algún ecosistema, o de pronto hay que interrumpir en la vida de algunas personas, moverlas de su sitio, o simplemente le quita la paz que estaban llevando ahí. Entonces es bien interesante. Sí, siento que es un debate, es otro debate, puede ser perfectamente otro podcast. Pero bueno, digamos que dejando de lado un poco ese tema del colegio, también pasamos a hablar del tema de la cerveza, precisamente, la que estamos aquí consumiendo. Y, y yo siento que uno ahí como que ve un poco también la otra perspectiva de Choachí, y es que, claro, o sea, nosotros nos quedamos como 2, 3 días, creo, en la vereda en sí. Ya el último estuvimos en Choachí. Pero lo que nos decía, pues digamos que lo que yo alcancé a evidenciar, digamos, en el tema de la cervecería es como también la cantidad de turismo y también de demanda que existe ahorita, por lo menos en ese pueblo y pues sus aledaños. Entonces el ecoturismo, por lo menos cuando caminamos con el profesor, la caminata que nos hizo dar re larga, por no hacer la cortica, uy, es que de verdad se pasó, marica. No. Y me acuerdo que, bueno, una de las anécdotas es que vimos ahí un glamping. Entonces también, o sea, estamos viviendo donde Don Oscar, una familia campesina, en una casa pues normal, campesina, tranquila. Pero al lado tenemos nuevamente como estas nuevas iniciativas de hotelería, de turismo. Y es también ver como incluso la influencia que puede llegar a tener como las grandes ciudades y hasta qué medida pueden influir en la forma, en el desarrollo económico que pueden llegar a tener como la ruralidad pues más próxima, pues como es el caso de Choachí, pues la verdad donde nos estábamos quedando.
Sí. Hablando de eso, creo que se le va a caer así la cosa. No, no, no. ¿Seguro? Sí. Porque ahí salió a tirar abajo cuando fui a... No, no, no. ¿No pasa nada? Sí, sí. Mm, a ver, ¿de qué más? La cervecería. La cervecería. A ver, la intención de ese día, que además hicimos todo un curso de cata de cerveza que corrió por cuenta de la casa. 3 cervezas cada persona, una rubia, una cerveza roja y una negra. Delicioso, delicioso. Pues para mí, a mí me gusta mucho. Y además todo el curso sobre los gustos, los diferentes sentidos que se despiertan al tomar una pola, los niveles de acidez, los niveles de fermentación, los niveles... Pues la verdad eso fue muy interesante, pero aún más interesante era el trasfondo que tenía el mensaje de la cervecería, que nuevamente estaba pensado en no, digamos, un proceso industrial así a lo maldita sea, al Fordismo, podríamos decirlo así, sino que se centraba más en la calidad, no tanto en la cantidad como puede ser una cerveza Póker, una Águila, sino era que realmente se estaban preocupando por la calidad que estaban teniendo los productos y por experimentar. Y también de que el señor es egresado de la Nacional y se le nota, digamos, a los tanques de producción, cada uno lo tenía con un nombre como Marx, como Hegel, que un poeta. Sí, no, y también creo que nos mencionaba que algunos de los elementos que contenían sus cervezas, pues también eran precisamente compradas a las familias campesinas. Ah, sí. Entonces siento que eso es algo súper importante, es algo que quizás como que se deja muy de lado cuando uno habla de mega industrias, pues que literal, él también nos lo decía que habían cosas, una muy buena parte de los elementos que tenían las cervezas, pues tenían que importarlos. Entonces pues también es como darle la oportunidad y también hacer como interconexiones desde lo industrial, que digamos que se refleja en la cerveza en sí, y lo rural, que es como lo que representa pues la familia de Don Oscar y demás. Sí, y este fue nuestro más o menos último paso. Después nos fuimos a conocer un poquito, porque claro, no acabamos de conocer mucho del pueblo, de Chochí. Almorzamos, picada, Sí, buena buena picada. Y ya después ya para Bogotá, ya a pensar lo que acabamos de vivir, que la verdad yo estoy seguro de que por lo menos alguien como estudiante de economía debe vivirlo una vez. Creo que uno se queda pensando muchas cosas, y como yo se lo mencionaba al profesor en algún momento, todos los que y las que asistimos a ese viaje nos quedamos con algo, así sea lo más mínimo, así sea que le gustó mucho el páramo, que la caminata fue muy gonorrea, que Sí, algo que marcó. algo lo puso a pensar a uno, algo lo incomodó, algo le gustó. Y creo que eso es muy valioso, más para nosotros que estamos acostumbrados más como a clases de pronto de repetir lo que hizo un libro, de repetir lo que hizo el profesor, que entramos, sacar la clase y nos vamos, ni siquiera nos conocemos entre compañeros, no sabemos qué piensa el otro, no se genera debates. Creo que espacios así es excelentes para formar otro tipo de academia. Sí. No, es muy chocante este tipo de actividades. Sí, y pues ya por último, como para darle finalización a este podcast, yo quería mencionar solo una cosa que me llevo, y es, yo me daba cuenta que por lo menos, o sea, en las noches que nos quedamos, trasnochábamos un montón. Uy, pero bueno, sí. pero por lo menos en mi caso, yo sinceramente yo no me sentía cansado el otro día, o sea, como el agotamiento que uno Sí. siente en la ciudad, siento que el solo hecho de alejarse del ruido, de alejarse también como de la contaminación en sí, incluso del oxígeno que existe acá, ya como que incluso el cuerpo lo recibe de una manera distinta, se revitaliza, creería yo. Pero bueno, es un apunte personal, pero pues igual haciendo como mención a todo ese trasfondo que tiene la ruralidad. Pero bueno, eso fue todo en este podcast. Espero que haya quedado claras como las cosas que hicimos en el viaje, y pues sí. Sí, ojalá haya quedado grabado. Ojalá. Ay, ya. Eso no lo repito, Martín. Pero bueno, muchas gracias. Pero no, mami, no. Yo no vuelvo a esa vereda comiendo mierda, no.